Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en tu ser sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieron vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 27, vamos ya esta mañana. Estamos hablando sobre la resurrección en este día tan hermoso que nosotros podemos venir y celebrar. Aquí en Mateo capítulo 27, no vamos a leerlo juntos, pero vamos a estar mirando esta historia que nosotros vemos en este capítulo. Mateo nos comparte con nosotros esta historia de la resurrección. El título de esta mañana es El poder de la resurrección. Y nosotros queremos ver algo interesante sobre este tiempo y esta vista de Mateo sobre esta resurrección. Pero esta mañana vamos a escuchar este evento más increíble de la historia de nuestro mundo. Aún el evento que demuestra el inmenso poder de Dios. El evento que demuestra que la sangre de Jesús salva a la gente de sus pecados. El evento que demuestra que nuestra fe es verdadera y que no es en vano. Este evento que demuestra que Jesús es el poderoso Hijo de Dios. El evento que demuestra que las promesas de Dios son confiables. El evento que demuestra que su mensaje es poderoso para transformar a los que dudaban, a los discípulos. El evento que demuestra que Jesús venció a la muerte. El evento que demuestra que Dios es soberano sobre la vida y la muerte. El evento que demuestra y confirma la verdad de las Escrituras. El evento que demuestra que el Evangelio es verdad. El evento que demuestra que yo también voy a ser resucitado. El evento es glorioso a ellos que creen en Jesús como su único Salvador. Este evento es la poderosa resurrección de Jesucristo. Después vamos a escuchar en esta historia una mentira
grande. Una mentira de estos fariseos y sacerdotes que no querían que la gente creían en esa resurrección. Y ellos formaron un plan para que otros no creían y podían ver que los discípulos aún se robaron el cuerpo de Jesús, pero se formaron una mentira que nosotros vamos a ver en este mensaje. Hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Número 1, vamos a ver este plan vacío. Este plan vacío de estos fariseos y sacerdotes que venían delante de Pilato. Número 2, vamos a ver la tumba vacía. Y después, número 3, vamos a ver esta mentira vacía que vemos en este capítulo, este pasaje que vamos a estar mirando en esta mañana. Número 1, vemos el plan vacío. Recuerda que a este momento en Mateo capítulo 27, recuerda que Jesús ya fue crucificado. Jesús ya murió. Jesús fue ya enterrado. Y los líderes religiosos creen que han logrado por fin a Jesús. Ellos pensaban y aún estaban contentos que ya Jesús murió. Ellos lograron de poner a Jesús en la cruz y murió ahí. Ellos pensaban que no iba a resucitar y en su mente ellos ganaron. Ellos podían descansar tranquilo que Jesús murió en la cruz. Pero ellos querían estar seguros. Creo que había una parte en su mente de esos fariseos y sacerdotes que estaban contra y querían que otros no creían en la resurrección. Ellos querían estar seguros y formaron un plan para asegurarse que Jesús no resucite y no salga de ese lugar del sepulcro, que no salga de ahí. Y formaron este plan que nosotros vamos a estar mirando aquí en versículo 62 de Mateo capítulo 27. Antes que nosotros entramos en Mateo capítulo 27, versículo 62, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y que nos ayude a entender. Y aún da gracia que Jesús venció la muerte, está vivo, no se quedó muerto en la tumba. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra que tiene poder para cambiarnos y vemos tu poder aún en este pasaje que vamos a estar estudiando. Y Señor, gracias por ese sacrificio y aún que no te quedaste muerto, ya estás viviendo a la diestra de Dios, aún viviendo en nuestra vida. Señor, que este pasaje sea de bendición para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Empezamos aquí en versículo 62 de Mateo capítulo 27. Empieza diciendo, al día siguiente. Cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, tenemos que entender qué es el día siguiente. Obviamente, después de Jesús morir, ser crucificado, nosotros lo vemos el Viernes Santo, vemos el día siguiente es el día de reposo, ese sábado. Y por si acaso necesita más información, dice después de eso, que es después de la preparación. Esa preparación que Mateo está hablando es preparando para el día de reposo. Después de la preparación es viernes, sábado es después que ellos prepararon para el día de reposo. Solo tienen 2 veces, el día siguiente, ese día de reposo, que es después de la preparación, después de viernes en preparación para este día de reposo, que es el sábado. ¿Qué pasó este día? Dice ahí en versículo 62, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Vemos que en este momento estaba una reunión entre estos grupos. Los sacerdotes, los fariseos vinieron a Pilato para compartir algo con él. Ellos vieron juntos para hablar sobre algo que Jesús dijo en la tierra.
algo que Jesús predicó a los discípulos, algo que quizás le molestaba a ellos para asegurarse que lo que Jesús predicó en la tierra no pasaría. Tenían miedo de que una persona iba a robar el cuerpo de Jesús para después cumplir esa profecía de Jesús, la profecía de que Jesús iba a resucitar después de 3 días. Ellos formaron este plan con Pilato para asegurar que esta profecía que Jesús predicó en la tierra con los discípulos no pase. Vemos ahora en versículo 63 diciendo estos hombres, habla ahora con Pilato y dice: Señor. Quiero que vean que Señor ahí está en mayúscula. No está hablando de Jesús, pero es un nombre que le dan en ese tiempo. Fue un título de honrar, o de honor y respeto. Y se refiere a Pilato y se refiere en esta manera diciendo Señor. Y le dice: nos acordamos que aquel engañador dijo. Estos sacerdotes y los fariseos se refiere a Jesús en este versículo como el engañador. Dice: yo me recuerdo que aquel engañador, Jesús, que engañaba porque decía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, ese engañador dijo algo que nosotros tenemos que estar pendiente. Dice ahora, viviendo aún. Están admitiendo que está muerto. Dice, estaba vivo aún la semana pasada. ¿Qué estaba enseñando Jesús? ¿Qué es lo que este grupo de hombres estaban tratando de evitar? Dice ahí en versículo 63, después de 3 días resucitaré. Esa fue la enseñanza que Jesús estaba enseñando, que ahora en esta reunión con los sacerdotes y los fariseos a Pilato querían formar un plan para que esto no puede pasar. Por eso vemos, como hablamos, número 1, este plan vacío. Los enemigos de Jesús recordaban su promesa de la resurrección. Aún mejor de los discípulos. Se recordaban ahora porque están ahí presentes con Pilato, tratando de evitar que esto no pase, y quizás dentro de ellos creían que esto iba a pasar. Aún sabemos que su propósito era para que los discípulos no vengan y se roben el cuerpo de Jesús. Pero creo que dentro de ellos quizás tenían temor que esto realmente iba a pasar. Empezaron a formar este plan. Mateo capítulo 16, no tienen que ir allá. Quiero que vean algo que Mateo estaba diciendo antes. Decía en Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y dice, y resucitar el 3er día. Es algo que Jesús predicaba, es algo que Mateo mencionaba, es algo que los sacerdotes y los fariseos tenían en su mente, es algo porque fueron a Pilato para formar este plan. Aún Marcos, en capítulo 9, Mateo, Marcos y Lucas comparten esta misma historia de la resurrección, y vemos aún diferentes detalles entre ellos, pero Marcos en capítulo 9, versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, dice, resucitará al 3er día. No es la primera vez que Jesús predicó en el tiempo de Mateo, pero Marcos lo menciona en otros versículos en la Biblia de esta misma profecía, predicación, enseñanza a los discípulos, que Jesús iba no solamente a morir, pero resucitar el 3er día.
Llegamos ahora al versículo 64. La primera palabra que vemos es manda, y a una coma ahí. Pilato aún estaba de acuerdo con este plan. Pilato está diciendo, ok, vamos a formar este plan para asegurarnos que Jesús no va a ser robado y que está muerto, se quede muerto. Y Pilato le da permiso a ellos y aún le dice, con esta acción, manda, pues asegure el sepulcro hasta el tercer día. Mira, váyanse allá y asegúrense que esto no pase. Váyanse ustedes y cuida ese lugar donde está esa piedra y quédate ahí hasta el tercer día para asegurarnos que Jesús no va a caminar de ese sepulcro, que no iba a salir él mismo. Dice en versículo 64, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, o se roban el cuerpo, y que ellos digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrero o postrar error peor que el primero. Ellos querían ir a llevar un grupo allá para cuidar y velar. Pilato le da este permiso para que ellos no roban el cuerpo y después digan al pueblo, a todos, que Jesús resucitó. Y aún Mateo dice en el final, y será el postrero error. Está hablando de algo después, el error de que ellos robar su cuerpo de Jesús, después decir a todos que Él resucitó. Sería error peor que el primero. Sería peor que ellos hagan eso y le digan a todos que Jesús resucitó, que Jesús mismo predicar ese mismo mensaje a los discípulos. Sería peor. No podían dejar esto pasar. Mira versículo 65. Y Pilato ahora le dice a ellos, ahí tenéis una guardia. Le dio a ellos no solamente el permiso para ver y estar delante y cuidar que nadie entre, pero le dio a ellos una guardia romana, quizás de Pilato él mismo, de su grupo de personas que estaban cuidándole a él. Y le dice ahora en versículo 65, ir a asegurarlo como sabéis. En su manera, tiene mi permiso, aún te voy a dar a ti una guardia para que esté ahí presente. Y asegúralo en la manera que ustedes conocen. Se paran ahí por 3 días y lo cuidan. Recuerda que estos romanos fueron hombres grandes. Si los discípulos venían a la tumba y vieron a estos hombres grandes parados ahí al frente, nadie va a querer entrar. Dice ahora en versículo 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. Mira la manera que lo hicieron. Dice, sellando la piedra. Primeramente ellos tenían una piedra bien grande tapando el hueco, ¿verdad?, de la entrada al sepulcro, algo que no se podía mover. Pero encima de eso, para asegurar que nadie puede entrar, lo sellaron. Compraron Crazy Glue a Walmart, empezaron a sellar esa piedra en su manera, ¿verdad?, para que nadie entre. Ellos fueron y lo aseguraron en esta manera. Dice ahora en versículo 66 que estamos, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ya tenemos la seguridad de la piedra. La piedra grande ahora está sellada. Encima de eso una guardia. Y quiero que sepan que este sello que ellos siempre ponen en este caso, pero un sello que ellos usaban, que es un sello romano, eso llevaba la autoridad legal. Que si una persona entraba o iban a la piedra y sacaba y rompía el sello, estaban culpables delante de los romanos
para un castigo, quizá la muerte o ser preso, pero ese sello tenía la autoridad legal de los romanos. Era algo serio. Era una seguridad para que nadie entre, los discípulos no entren para robarse el cuerpo de Jesús y después decir que Jesús resucitó. Si mueve por los judíos, ellos tenían que dar cuenta. Si los judíos venían y movían esa piedra, pues esos soldados tenían que dar cuenta. No querían eso. Querían hacer todo posible para que esto no pase. Algo que sabemos que todos los planes del hombre, todos los planes del diablo, todos los mejores líderes de Israel, todos los mejores soldados de Roma, no podía detener el poder de Dios. No importa si esa piedra es doble ancho, no importa si tenía un sello, no importa cuántos soldados de romanos estaban a frente, el poder de Dios es mucho más grande que ellos. Ellos no podían evitar la resurrección de Jesús. No importa lo que ellos hacían. Ellos no conocían el poder del Señor. Este plan de ellos era un plan vacío. No iba a trabajar. Ahora vemos, número 2, no solamente este plan vacío, pero vemos la tumba vacía. Jesús no se quedó muerto. Jesús no se quedó en la tumba, no siguió sufriendo en las manos de las autoridades locales. Jesús resucitó milagrosamente, completamente a una nueva vida. La tumba estaba vacía. Ahora llegamos al capítulo 28. Dice en versículo 1, pasado el día de reposo. Recuerda que tuvimos la preparación el viernes, el día de reposo el sábado. Ahora en capítulo 28, versículo 1, empieza diciendo, pasado el día de reposo, que es domingo, pasado el próximo día. Aún si no entiende eso, necesita más explicación. Dice, al amanecer del primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Pasado el día de reposo, domingo, el primer día de la semana es domingo. Estamos claros qué día esto está pasando. El domingo temprano, al amanecer, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, cuando leemos Mateo y Marcos y Lucas, aunque la historia es igual, Jesús resucitó. Hay detalles que son diferentes. Mateo menciona María Magdalena y la otra María. Marcos y Lucas menciona otras mujeres que estaban ahí también. Y estaban todos ahí, solamente que Mateo menciona solamente María Magdalena y la otra María. Pero el resultado, la historia, el evento sigue igual. Ellas fueron al sepulcro para preparar el cuerpo de Jesús en este momento. Y ellas llegaron esperando a ver el cuerpo de Jesús. Ellos vinieron para preparar el cuerpo, vinieron a ver a Jesús en la tumba. Y dice el versículo 12, capítulo 28, y hubo un gran terremoto. Esta mañana había un temblor y pasó después que estaba en la Santa Cena. Y yo dije, wow, qué bueno sería que cuando yo leí esta parte y hubo un gran terremoto, en ese momento sentíamos ese temblor. Pero lo hizo un poquito después. Ojalá que no venga uno ahora. Jesús dice, ¿tú quieres uno? Ahí coge. Interesante que Mateo aquí en capítulo 28 es el único que menciona este terremoto. Marcos y Lucas no mencionan el terremoto. No es que no pasó, solamente el detalle que Mateo puso en este libro recordaba este terremoto que pasó. El terremoto no movió la piedra. Tenemos que entender eso. Muchos están diciendo, pues la piedra se abrió, Jesús salió porque había un terremoto. Aún vemos aquí en el versículo que la piedra fue movido por el ángel. El caso que el terremoto pasó, es posible que el terremoto pasó cuando el ángel vino, pero pasó en el mismo tiempo. Dice aún versículo 2, porque
un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. No fue terremoto, el mismo ángel vino y removió la piedra. ¿Y qué más? Y se sentó sobre ella. Hermanos, tenemos que entender que Jesús tenía el poder para remover la piedra. Él no necesitaba el ángel. Jesús tenía el poder para él mismo mover la piedra. Pero utilizó el ángel para que los que estaban ahí, los guardias, María, Magdalena, María, los otros, podían ver el ángel y tomar esta parte. Y cuando las mujeres llegaron a la tumba, vieron la piedra removida y aún vio este ángel sentado encima de esta piedra. La piedra de la tumba estaba completamente abierta. Ahora sabemos que la piedra no se movió para que Jesús pudiera salir. La piedra se movió por el ángel para que los otros podían ver dentro y ver que Jesús no estaba ahí. Ya Jesús, momentos antes de aún el ángel remover la piedra, ya Jesús ha resucitado. Jesús no necesitaba que el ángel saque esa piedra de ese lugar para que después Jesús resucitara. Pero lo abrió para que María Magdalena y María y los guardias podían ver con sus ojos que la ropa de Jesús estaba ahí en la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba presente. Jesús ha resucitado. Versículo 3 dice su aspecto. Hablando del ángel, esa palabra significa la presencia o la cara de este ángel. Lo que ellos están viendo en este momento, su aspecto era como un relámpago. El ángel sentado encima de esta piedra parecía su cara como un relámpago. Aún dice, y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ellos viendo a este ángel sentado en esta piedra y a su cara mirando como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, ellos, estos romanos que estaban guardando esta piedra, vieron a este ángel y dice la Biblia que ellos temblaron y se quedaron, no muertos, no murieron, dice como muertos, desmayaron, estaban en shock viendo este ángel. La presencia del ángel le hizo a estos soldados profesionales temblar. Aún estaba como muertos. Versículo 5. Más el ángel. Ahora vamos a ver que el ángel hablando a las mujeres dice, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Ahora ellos llegando, el terremoto, la piedra removida, el ángel pasó antes que las mujeres llegaban. Ahora llegan a ese lugar, la tumba, el ángel está sentado. Ahora él habla a las mujeres y le dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sin ellas decir nada, ni una palabra salió de la boca de María Magdalena, de la boca de María. Pero cuando ellos se acercaron, el ángel le dijo a ellos, ya yo sé a quién tú buscas. Tú estás buscando a él que fue crucificado. Ahora en versículo 6 el ángel dice, no está aquí. El que tú buscas, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado.
como dijo. Cuando Jesús estaba con ellos, esa palabra como dijo, estas dos palabras, no está refiriendo a Jesús cuando estaba predicando y dando esta profecía a los discípulos, a las personas que estaba hablando. Y ahora el ángel le dice, como ya Jesús dijo, está pasando. Jesús resucitó el tercer día. Ahora el ángel le invita a ellos. Le dice el ángel, venid, entre. Yo removí esta piedra para que tú puedas ver. Y le invita a ellos, dice, venir, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Entra dentro de la tumba. El ángel quería que ellos vieran y sea convencido de la verdad que Jesús resucitó de los muertos. La tumba estaba vacía. La esperanza de vida eterna para todos que creen en Él está para nosotros. Versículo 7. E ir pronto. Ahora los discípulos le da algo para hacer. Le dice, e ir pronto y decir a los discípulos, vayan ahora, María Magdalena y María, váyanse ahora y hablar y comparte esto a los discípulos. Decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Está hablando a las mujeres. Aquí va delante de vosotros a Galilea, delante de Jesús, antes que llegue, vaya allá y hable con los discípulos. Y dice a ellas, ahí le veréis. Vayan a los discípulos a Galilea, el lugar donde Jesús empezó su ministerio, donde Jesús empezó y recogió los discípulos. Ese mismo lugar Jesús va a llegar, pero tú vaya primero, hable con los discípulos, dile a ellos que Jesús resucitó y después Jesús va a llegar. Dice, he aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo. Dos cosas que estaba pasando entre ellos: el temor de ver al ángel, el gran gozo de no ver a Jesús en la tumba, sabiendo que Él resucitó. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas, María Magdalena, María, ellas obedecieron al ángel. El ángel dijo, vaya a sus discípulos. Ahora vemos versículo 8, que ellos obedecieron al discípulo. Y dice ahora, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ellas tenían temor del ángel y el gozo del cuerpo, como dije, pero ahora ellos corriendo con esos sentimientos. En versículo 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro. Las mujeres en este camino a Galilea, antes de ellos llegar, dice la Biblia que Jesús les salió al encuentro. Encuentra a Jesús en el camino. Jesús ve a las mujeres y le dice diciendo, salve. Esa palabra, un saludo griego como hola, how you doing? Imagínate Jesús en el camino diciendo, hola, aquí estoy, saludándole a ellos. Imagínate cómo ella se sentía. La dirección para los discípulos, pero ahora ellos ven a Jesús. Unos minutos antes estaban en la tumba y Jesús no estaba ahí. Él fue resucitado. Ahora está en camino y ve a Jesús vivo. Mira lo que ellas hacen. Versículo 9. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron a Él. Conociendo quién era Jesús en ese momento. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, no temáis,
y dar las nuevas a mis hermanos. Ahí mis hermanos se está refiriendo a los discípulos, el mismo acción o a lo que el ángel le dijo a ellas. Ahora Jesús está repitiendo, diciendo: ve a los discípulos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ellos también, los discípulos, van a ver a Jesús resucitado en su cuerpo glorificado. Ellos también van a ver, igualmente que María Magdalena y María, ver que Jesús no estaba en la tumba. Ellos físicamente van a ver a Jesús. Vimos, número 1, el plan vacío de estos sacerdotes y fariseos. Vimos, número 2, la tumba vacía. Y número 3, en esta mañana vemos la mentira vacía. Los líderes judíos hicieron todo posible para parar este reporte de su resurrección. Vamos ahora a ver esta mentira de estos líderes para que otros no creían y entiendan esta resurrección. Versículo 11 dice: mientras ellas iban a los discípulos, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, fueron a Jerusalén, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Me imagino que ellos tenían miedo, estos romanos fuertes, guardias, tenían miedo para decirle a esos sacerdotes todo lo que ha pasado. Mira, yo estaba en la tumba, nosotros lo sellamos y lo paramos ahí a frente, pero después vino un ángel, como un relámpago, vestido en blanco. Él removió esta piedra. Venía María Magdalena y María, y el ángel le habló a ellos para decirle a los discípulos que Jesús no estaba en la tumba. Aún ellos vieron con sus ojos que Jesús no estaba ahí, y ellos estaban contando a estos principales que Jesús no estaba en la tumba. Ellos no vieron a Jesús vivo. Ellos sintieron el terremoto. Ellos vieron al ángel. Ellos vieron que el cuerpo de Jesús no estaba ahí y no están seguros si Jesús resucitó de los muertos. Ellos fallaron en su trabajo. Estos guardias fallaron en el trabajo de asegurar que nadie mueva esa piedra. Pero el ángel lo movió. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Le estaba pagando para decir esta mentira. Mira, toma dinero. Por favor, no podemos creer que Jesús resucitó. Tenemos que inventarnos una mentira para que otros vean que los discípulos vinieron y robaron a Jesús, y ahora decir al pueblo que Él resucitó. Tenemos que hacer algo. Y mira, toma el dinero para que tú mientas. Están haciendo un plan para mentir, aún para que no le castigan a ellos, no le maten, porque ellos sabían que si el gobernador supiera que los guardias se durmieron, el resultado es muerte para ellos, según la ley. Ellos no se podían dormir. Tenían que dar cuenta a los líderes. Aún le iban a protegerles a ellos, no solamente el dinero. Dice en versículo 13, diciendo: decir vosotros, esta es la mentira, te estoy pagando para que diga esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Le están pagando a ellos para decir que están durmiendo y que le robaron a Jesús, los discípulos. Los discípulos robaron a Jesús. Los sacerdotes sabían la verdad de la resurrección, pero aún rechazaron esa verdad. También ellos admitieron que se durmieron
que no era bueno para ellos tampoco. Sabían que podía matarlo por ese gran error. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Le iba a dar protección a ellos para esta mentira. Terminamos aquí en versículo 15. Y ellos, los guardias, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos formaron un plan vacío, el plan de acusar a los discípulos de robar a Jesús. Ellos no querían reconocer que Jesús resucitó. Ellos vieron la tumba vacía. Jesús no estaba ahí. Y después vimos la mentira vacía. Las mentiras que ellos no podían cubrir esta verdad de la resurrección. Hermanos, tenemos que abrazar la verdad de la resurrección. Tenemos que abrazar el poder de la resurrección. Tenemos que compartir este mensaje de la resurrección. Sabemos que es verdad, lo tenemos en la palabra de Dios aquí a frente de nosotros. Tenemos prueba, aún Jesús vive en nosotros. Y en ese día nosotros estamos recordando como los que estaban presentes no viendo el cuerpo de Jesús, estamos dando gracias, Señor, que Jesús resucitó el tercer día y ahora está vivo en la diestra del Señor. Y damos gloria al Señor por eso. Pero recordando este día, quería compartir y ver esta historia que ya unas cuantas veces lo conocemos, pero quizás ves otro punto de vista y más de estos que estaban mintiendo para que esta verdad no salga. Y otros no creen en la resurrección. Señor, gracias por este tiempo, repasando lo que Mateo estaba compartiendo de la resurrección. Estos sacerdotes y fariseos que formaron un plan, vieron la tumba vacía, aún tenía una mentira vacía, solo para negar que Jesús ha resucitado. Ellos prepararon para guardar el lugar, pero tú eres más poderoso que todo esto. Todo lo que yo podía hacer no era nada comparado a tu poder para resucitar de los muertos. Nosotros en esta mañana celebramos y aún pasamos un momento para decir gracias. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias, Señor, porque no te quedaste muerto, resucitaste el tercer día y está vivo hoy. Gracias porque nosotros somos hijos de un Dios vivo. Gracias porque tú vives en nosotros. Gracias porque servimos un Dios que en cualquier momento podemos hablar y compartir contigo. Gracias que un día nosotros, los que somos cristianos, hemos puesto nuestra fe en ti y creemos en esta resurrección. Vamos a estar contigo para siempre en los cielos. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos en este día esta historia de la resurrección. Y Señor, que no solamente durante Semana Santa o durante la Santa Cena recordamos y damos gracias, pero que cada día en nuestro tiempo personal contigo estamos recordando, estamos dando gracias por lo que tú hiciste por nosotros.